Sale. Entonces, pues ustedes dirán. Ay, sí, yo sí tengo una duda, profe. Bueno, unas cuantas. A ver. La primera es ¿por qué el mercado de los fondos prestables es un mercado real y en qué radica su importancia? Ok. ¿Esa qué pregunta es? ¿Quién sabe? Bueno, es que como yo la conjunté con las preguntas que añadió, yo la tengo como la número 29. Ok, la 29. Entonces, el mercado de los fondos prestables. El mercado de los fondos prestables, ¿por qué es un mercado real? Entonces, vamos a poner, ¿por qué el mercado de los fondos prestables es real? Ok. A ver, los clásicos asumen que el mercado de los fondos prestables pues es el mercado del ahorro y la inversión, ¿no? Entonces tenemos esto y esto. Este es el ahorro y esta es la inversión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué suponen que es un mercado real? Y yo pongo un ejemplo ahí. Imagínense que ustedes son agricultores, ¿no? Entonces, un agricultor, pues, tiene su tierra y una parte, digamos, la mitad de la tierra la cosecha, ahí tiene su maicito, lo que sea, y la otra también. Pero la mitad, digamos, de la tierra que utiliza la siembra que obtiene de aquí, el maíz, digamos, que está produciendo, una parte, la mitad, es para el consumo, su autoconsumo. Y la otra parte, la otra mitad, es para intercambiarlo. Entonces, para intercambiarlo o que le sirva como semilla, ¿no? Entonces, imagínense que un cuarto de esta parcelita, de lo que está haciendo en esta parcelita, un cuarto de aquí la usa para intercambio y el otro cuarto lo usa como semilla para el próximo periodo. Entonces, media de esa se la consume él y su familia. Un cuarto la intercambia por otros bienes, no sé, frijoles, de zapatos, lo que sea. Y el otro cuarto la guarda como semilla, ¿sí? Entonces, imagínense que llega otro agricultor y le pide prestado a este agricultor su semilla. Entonces, el ahorro de este agricultor pues, es un cuarto de semilla. Entonces, llega otro y le dice, pues préstame tu semilla y yo te pago, un cuarto, tu semilla, más una tasa de interés, ¿sí? Entonces, el agricultor le va a prestar la semilla a cambio de una tasa de interés. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que esta semilla, que para uno es ahorro, ¿sí? Es esta parte. Y esta semilla para el otro es inversión, porque va a utilizar la semilla para plantar en otra tierra, ¿no? Y con eso va a producir un excedente y con eso le va a pagar al que le prestó la semilla la tasa de interés. Entonces, por eso es un mercado real, porque se están intercambiando bienes por bienes. Y al final, el que presta la semilla va a recibir otro porcentaje en semilla. Entonces te van a pagar maíz, te van a regresar tu cuarto de semilla más un porcentaje que también va a ser maíz, ¿no? Entonces es un mercado real porque
están intercambiando bienes, ¿no? Por eso es la razón que es un mercado real. No sé si quede claro ahí, Ana. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ok, a ver, ¿qué más? Yo tengo algunas igual dudas, justo. Ujú, En la guía yo las tengo como la número 25, ujú, que es la ganancia del fundador, ujú. y aprovechando la 26, que es consecuente a la 20, a esta es ¿cuál es la relación entre la ganancia del fundador y la tasa de interés Ujú. y cómo impacta en la inversión? Ok. Entonces, la primera es que es la ganancia del fundador. Hilferdin habla acerca de este procedimiento de la ganancia del fundador. Entonces, yo tengo que ver a una empresa. Una empresa, imagínense que yo pongo una empresa que me vale la maquinaria para ponerla 1,000 pesos. ¿Sí? Entonces, con esos 1,000 pesos, eh, yo espero ganar, no sé, 20% de ganancia. ¿Sí? O sea, que mi ganancia sea del 20%. Entonces, ¿cuánto estaría ganando al final del año? Pues lo que yo obtendría sería esos 1,000 por 1 más 0,2. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿Cuánto es? 1,200, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Entonces, yo pongo este changarro que me cuesta 1,000 y espero ganar una ganancia de 20%. Entonces, este, el valor de mi empresa son 1,200 pesos, ¿no? Lo que ya estoy valorando ese negocio, ¿ok? Entonces, pero es un negocio en donde yo estoy invirtiendo los 1,000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ese 20% incluye una ganancia, la ganancia incluye también un riesgo, ¿sí? Entonces, imagínense que el riesgo de esta empresa es del 10%, ¿sí? Entonces, lo que estaría diciendo es que la tasa de ganancia sin el riesgo tendría que ser del 10%, ¿no? Digamos. Entonces, yo estoy ganando, yo quiero ganar algo y aparte le pongo otra tasa para el riesgo, ¿sí? Entonces, el valor actual de este negocio, fíjense, el valor actual de este negocio es 1,200 entre 1,2, que son los 1,000 pesos. ¿Sí o no? Sí. Okay. Entonces, este es mi valor actual. Pero porque le estoy, una ganancia, digamos, la ganancia esta se divide entre una ganancia del 10 más el riesgo, que es del 10%. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo estoy gastando todo mi dinero en el negocio. Entonces, mi riesgo es del 10%. Pero imagínense que yo voy con un banco de inversión, yo empresario. Entonces, yo voy con la empresa, va con un banco de inversión. ¿Sí? Entonces, yo voy como empresa, le vendo al banco de inversión el negocio que vale 1,000 pesos, con un riesgo, bueno, con una ganancia en total del 20%, en donde 10% es la ganancia y 10% es el riesgo. ¿Sí? Esta es la ganancia total, ¿no? Que se compone del 10% de ganancia y 10% de riesgo. Entonces el banco de inversión me compra a mí, digamos, el negocio
o no me lo compra, me dice, a ver, vamos a dividirlo en acciones. Entonces, imagínense que dividen las acciones en 1000 pedazos. Entonces, la empresa que valía 1000 hoy, ¿no? La va a dividir, a ver, espérenme. Lo voy a dividir este valor de los 1200, ¿sí? Este valor de los 1200 en 1000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chamacones? 1.2. 1.2, ¿no? Entonces, cada acción, bueno, voy a tener 1000 acciones, más bien. 1000 acciones, ¿sí? Ahora, esas acciones las va a lanzar al mercado, ¿sí? Pero cada acción individual, ¿sí? El riesgo que va a tener va a ser más pequeño. No va a ser el 10%, porque es el 10% para todos lo que estoy gastando, los 1000 pesos. Pero si yo divido en número de acciones, digamos que cada acción ya no va a tener el 10% de riesgo, sino que va a tener, pues ya digamos, un riesgo bajísimo del 3%. Entonces, mi riesgo de cada acción es igual al 3%. ¿Sí? Entonces, ya la acción, ¿sí? Ya la acción, entonces el capital, la ganancia que yo estoy esperando sigue siendo 1200. Pero el riesgo individual ahora ya es más pequeño, ¿no? A ver, 1200 entre, ¿cuánto es? Dijimos entre 1000, pues es 1.2. Entonces, por acción, yo espero ganar 1.2, ¿sí? Pero ahora la voy a dividir entre 1.03. ¿Cuánto es eso? 1.16. 1.16. ¿Cuánto es 1.16 por 1000? 1160. ¿Cuánto? 1160. 1160. ¿Sí? Entonces ahora el valor de la empresa ya no va a ser 1200, va a ser 1160. A ver, un tantito ahí. Ahí ya me estoy haciendo bolas aquí. 1200, baja el riesgo. ¿Sí es 1160? Sí. Ah, caramba, espérenme entonces. Es que por acción, si son 1000 acciones, es mucho, ¿no? Digo, porque el 1000 por punto 3, la completitud del riesgo por acción sería de 30% en completo, o no sería así. A ver, vamos a ver, espérame. Es que es por acción baja el riesgo. A ver, espérame. A ver. O sea, yo tengo estos 1200, pero los tengo que dividir entre el riesgo más pequeño, que va a ser 0.03. A ver, ¿así cuánto da? Vamos para ver. 1200 entre 1.03. ¿Cuánto es? Sería 1165. 1165. Ok, ahí está. Entonces, esta es la diferencia. Espérenme. Esto es lo que estaba buscando. Entonces, ¿qué es lo que hace la banca de inversión? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo la hago en pedazos y le bajo el riesgo a todo el negocio, porque ahora cada acción tiene menos riesgo, el valor actual de la empresa es de 1165, ¿sí? Entonces, el banco de inversión le paga a la empresa sus 1000 pesos, le paga sus 1000 pesos y se queda con la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 1165 menos 1000 pesos.
¿Cuánto es eso? 165. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer? Fíjense. Ya con solo dividir las acciones, le baja el riesgo al negocio. ¿Sí? Y él se va a quedar con la diferencia de lo que va, el precio que las va a vender en el mercado, porque le bajó el riesgo, y lo que le costó, que fue lo que la empresa la colocó. Pero ¿qué más? ¿Qué más puede hacer el banco de inversión? Puede meter las acciones en un momento en que pueda venderlas, digamos, a 1,200. ¿Sí? Que el precio de la acción la puede vender a 1,200. Entonces ahí obtendría una diferencia mayor, ¿no? Que serían los 200. Entonces, el hecho de dividir las acciones, colocarlas en el mercado, ahí el banco de inversión obtiene una ganancia, que es la diferencia entre lo que costaba para la empresa por el riesgo y después lo que cuesta en términos de las acciones, ¿no? Aquí, ¿cuánto valdría cada acción aquí? Aquí vale $1, ¿no? Si lo dividimos entre 1,000, pues este es $1. ¿Y acá cuánto vale? 1,165. Entre 1,000, ¿cuánto es? 1.16. Es 1.16. Entonces, 1.16. El banco de inversión compra cada acción a un peso y las vende a 1.16 en el mercado. Entonces queda con 16.16 de cada acción que vende. Esa es la ganancia del fundador. ¿Cómo se da esta ganancia? Como al dividir la empresa, o sea, la sociedad anónima, cuando la divides en número de pedacitos, le bajas el riesgo al negocio. Y entonces, cada acción aumenta en precio y lo que hace el banco de inversión al colocarlos es que se queda con esa diferencia. ¿Y qué puede hacer el banco de inversión? Puede meter las acciones a un precio mayor, a $2, por ejemplo, diciéndole a los demás, no, te tengo unas buenas acciones, que no sé qué, bla, 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 y te las venden a $2. Entonces ahí el banco de inversión, en esa operación, está ganando la diferencia. No sé si queda claro ahí o más o menos. ¿El banco de inversión entonces es el fundador? Es el fundador, exactamente. El banco de inversión es el fundador. Porque él es el que coloca las acciones en el mercado. ¿Sí? O sea, las empresas no pueden colocar, tienen que ir con el banco de inversión para que ellos hagan el procedimiento financiero y jurídico para lanzar los pedacitos al mercado. Pues de hecho, la Bolsa Mexicana de Valores pues tiene comisiones. Claro, claro. Entonces, él sería el fundador en México. Claro, claro. Pero lo importante es eso, o sea, tú dices, a ver, yo te compro, te pago tus acciones. Te doy tus $1,000 y yo las voy a colocar en el mercado. ¿En cuánto las voy a colocar? Pues voy a tratar de colocarlas por encima de los 1,000 para yo obtener una ganancia. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿las puedo colocar por encima de los 1,000? Sí, porque en términos de pedacitos ya son menos riesgosos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esa diferencia es la ganancia del fundador. ¿Vale? Ok, sí, me quedó muy claro. Y entonces esta ganancia del fundador en todo caso, al impactar, ¿cómo impacta en la tasa de interés, perdón? Y bueno, y la inversión en todo caso. Ok, entonces, ¿pero cómo va la pregunta? ¿Sí va? Sí, quedó muy bien. Bueno, en mi caso No, sí. pero la que sigue, la siguiente pregunta. Sí, que igual dice, aquí la tengo. ¿Cuál es la relación entre la ganancia del fundador y la tasa de interés? Ok, ¿Y cómo impacta esto con la inversión? ok. Entonces, fíjate. Tú aquí tienes este nivel de riesgo. ¿Sí? Tú aquí tienes este nivel de riesgo. Este nivel de riesgo se compone a su vez. ¿Qué pasa, por ejemplo,
si hoy aumenta el Banco de México la tasa de interés? Que aumentara la tasa de interés. ¿Qué pasaría con el riesgo para las empresas? A ver, chamacos. No sé si incrementaría. Pero, a ver, ¿por qué incrementaría? Tendrían que ir en un mayor endeudamiento. Porque, a ver, todas las empresas sabemos que tienen una estructura de deuda y están pagando intereses. Si sube la tasa de interés, les incrementan el costo de la deuda. ¿Sí? Entonces, eso incrementa el riesgo para las empresas para pagar lo que deben. Entonces, al incrementar la tasa de interés, aquí lo voy a poner esquemático. Si incrementa la tasa de interés, eso aumenta el riesgo para las empresas a través del costo de la deuda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene la tasa de interés sobre el precio de las acciones? Si incrementan los costos, entonces, imagínense que yo soy accionista de Cemex y veo que aumenta la tasa de interés. ¿Qué es lo que yo voy a pensar? Pues voy a pensar que le van a incrementar los costos de la deuda a Cemex y que va a tener menos ganancias. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me quedo con la acción o la vendo? La vende. La vendo. Entonces, cuando la vendo, si todos están pensando lo mismo, pues va a caer el precio. ¿Sí? Entonces, cuando sube la tasa de interés, incrementan los riesgos para todas las empresas y cae el precio de las acciones. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, ¿cuál era la relación entre la tasa de interés y el precio? No. ¿Qué? No, si es ¿cuál es la relación entre la ganancia del fundador y la tasa de interés? Ok, entonces, si sube la tasa de interés, ¿aumenta o disminuye la ganancia del fundador? ¿Qué es lo que quiere hacer el fundador? Vender la acción a un precio más alto o más bajo. Más alto. Más alto. Más alto. Entonces, ¿cuál es la relación de la tasa de interés? Pues mientras más sube la tasa de interés, más pierde el fundador. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Que el Banco Central baje la tasa de interés para que disminuyan los riesgos, disminuya el costo de la deuda y aumente el precio de las acciones. ¿No? Entonces, ahora sí, yo fundador compro la acción en 1,000 y como veo la tasa de interés está cayendo, voy a poder vender esa acción arriba de 1,000, ¿sí? O estas acciones arriba de lo que las compré. ¿Sí queda claro o no? Sí. Y ya nada más, igual con ese diagrama, la relación entre esta ganancia del fundador con la inversión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la ganancia del fundador y la inversión? Entonces, ¿qué pasa cuando la tasa de interés aumenta? Digo, la tasa de interés disminuye. ¿Qué pasa con la inversión? Aumenta. Aumenta. Y acá arriba, ¿qué pasa cuando la tasa de interés sube? ¿Qué pasa con la inversión? Disminuye. Disminuye. Ahí ya nada más deja completar. ¿Sí? O sea, si el precio de tus acciones se cae, tú como empresario, ¿vas a invertir más o vas a invertir menos? Perdón, se me traba un poco el internet. ¿Si la qué? Perdón. Si, ¿qué dijimos? Si el precio de las acciones se cae, ¿inviertes más o inviertes menos? Pues invierto menos, no tengo la certidumbre de que me vayan bueno, de que tenga un sustento por parte de esos pedacitos. No, deja de los pedacitos. El precio de las acciones en el mercado es el valor de tu empresa. Imagínate que cae el valor de tu empresa,
¿Qué va a pasar con todos los inversionistas? ¿Tienen confianza en tu empresa? No. No, Entonces, se fugan. exactamente, entonces vas a tener menos recursos para invertir, ¿no? ¿Sí queda claro a todos? Ahí más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, esta es la idea de la ganancia del fundador. Así. Es lo que dice Hilferdin. Entonces, en el ciclo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la primera fase del ciclo? La tasa de interés es baja. Con tasa de interés baja, el riesgo es menor, disminuyen los costos para las empresas, aumenta el precio de las acciones, aumenta la ganancia del fundador y aumentan ¿qué? La inversión, ¿no? Entonces, esto presupone que hay una ganancia creciente, ¿sí? Hay una tasa de ganancia creciente. Entonces, si la tasa de ganancia es creciente, los bancos quieren participar de la ganancia y les prestan a las empresas. Y los bancos colocan las acciones de las empresas porque saben, como las expectativas son altas, que todos van a querer las acciones y ahí van a obtener una ganancia en la fundación. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, bien. Va. ¿Qué sigue? Profe, yo tengo... Ay, perdón, vas. Si quieres tú. A ver. Gracias. Bueno, yo tengo duda en la 9 que dice, ¿cómo se utiliza el crédito en el ciclo económico? Piensa en oferta y demanda de crédito. Uh-huh. A ver, crédito en el ciclo económico. Vale. Entonces, a ver, ¿quién da la oferta de crédito? ¿Quién hace la oferta de crédito? Los bancos, ¿no? Bancos. La oferta la dan los bancos. ¿Comerciales? Los bancos comerciales. ¿Y la demanda? ¿Las empresas? La demanda de las empresas. Entonces, en el inicio del ciclo, ¿qué hay? Vamos a poner aquí la. En el inicio del ciclo, ¿por qué se caracteriza? La tasa de ganancia, ¿cómo es? Creciente, ¿no? La tasa de ganancia, vamos a poner aquí, la derivada de la tasa de ganancia, la derivada de la tasa de ganancia con respecto al tiempo es mayor a cero. Sabemos que la derivada de la ganancia, la segunda derivada con respecto al tiempo es negativa, ¿no? Igual a acumulación. Aquí la tasa de crecimiento de la inversión con respecto al tiempo es creciente y también la segunda derivada de la inversión con respecto al tiempo es decreciente. ¿Vale? Es decreciente. Entonces, cuando hay ganancias crecientes, ¿qué van a hacer los bancos? Dan más crédito. Te dan más crédito. Y si están dispuestos a darte más crédito, ¿cómo va a ser su tasa? Es baja, ¿no? Es baja. Entonces, en la primera fase del ciclo, la tasa de interés es baja. Eso permite que suba el precio de las acciones, ¿no? Que todo vaya en concordancia. ¿Sale? Entonces, aquí hay mucho crédito y la tasa es baja. Después, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya cuando llegamos acá que la tasa de ganancia, el cambio en la tasa con respecto al tiempo es igual a cero. Si ya llegamos a este punto de la tasa de ganancia es igual a cero, ¿qué va a pasar? Que ya las ganancias ya se acortaron. La acumulación también, la tasa de crecimiento de la inversión con respecto al tiempo es igual a cero. Aquí, ¿qué está pasando? Que ya no estás vendiendo. Entonces, ya no estás vendiendo, ya no inviertes y la ganancia se cae en esa parte más alta. ¿Qué pasa si no vendes? ¿No? Si las ganancias se están acortando y sigues y debes lo que pediste, pues tienes que ir con los bancos a renegociar tu deuda, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Los bancos te van a dar o te van a dar más o te van a dar menos crédito.
Pues al menos ya es cuando las empresas tienen que, pues, liquidar activos o vender la empresa. Sí, sí, pero ¿los bancos te van a dar más o te van a dar menos crédito? Imagínate, ¿En qué fase, Jennifer. perdón, profe? A ver, ya en esta fase de acá, en la que ya estamos aquí. ¿A la de estancamiento? En la de estancamiento. Ya no vendo, yo tengo mi deuda, ahorita no puedo pagar al banco, entonces voy con el banco a renegociar. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero renegociar, ahorita no tengo para pagarte porque no me están comprando, pero dame chance, dame más crédito porque ahorita necesito pagar mi nómina. ¿Qué me van a decir? Que ya no. Me pueden decir que ya no, o me pueden decir, sí te lo damos, pero ¿qué? A una tasa más alta. A una tasa más alta, ¿sí? Entonces, ya en esta fase, la tasa de interés es más alta y el crédito es más bajo. ¿Sí? ¿Sí, Jennifer? Sí, profe. Esa es la pregunta. ¿Cómo iba la pregunta? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al principio, o sea, oferta y demanda. Entonces, estamos viendo que tanto la oferta, la demanda. Las empresas en la crisis tienen, la demanda de créditos es mayor que la oferta. Ya en el estancamiento. ¿Sí? Están pidiendo más créditos que lo que está dispuesto a dar la banca. En la primera fase del ciclo, la oferta de créditos es mayor a la demanda. Entonces pueden poner ahí eso también. Entonces en la fase primera, en la primera fase del ciclo, la demanda de crédito es menor que la oferta de crédito. En la primera fase. Ya en la última fase, acá, la demanda de crédito es mayor que la oferta de crédito. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Más o menos. Sí, profe, gracias. Bien. Bien. Imagínense ¿Puede repetir la parte en la que dijo cuando iban a entrar las empresas en crisis? Pero ¿qué parte? Paula? Antes que dijera la primera fase del ciclo de la demanda del crédito, Ok. mencionó algo de las empresas cuando van a entrar en crisis. Ok, imagínate lo que pasó en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con las pequeñas y medianas empresas? Imagínate que ya con la pandemia no venden. Y tienen que pagar salarios. ¿Qué necesitan las empresas si no están vendiendo? A ver, Paola. Un crédito, ¿no? Para que Un crédito para seguir pagando, a ver si se recompone la cosa, ¿no? Que les extiendan la línea de crédito. Entonces, si no les extienden la línea de crédito los bancos, ¿qué onda? O sea, no solamente tienen que pagar salarios, tienen que pagar los insumos que han pedido, todo eso. Si no, ¿qué pasa? pues se endeudan y aparte cierran, ¿no? O sea, ya están endeudadas, ¿no? Entonces, están endeudadas. Si no tienen crédito, pues van a tener que vender sus activos, o cierran, o quiebran, ¿sí? Para poder hacer o sea, una empresa quiebra para vender sus activos y pagar a los acreedores, ¿no? Una pequeña empresa. Entonces, eso pasa ya en el ciclo. No estás vendiendo, tienes deudas y tienes que pagar y no vendes, no tienes ingresos. Entonces necesitas el crédito. Si te lo dan, todavía aguantas otro rato. Si no te lo dan, tienes que vender tus activos para pagar a tus acreedores, ¿no? Entonces, eso pasa, digamos, en esa fase en donde ya estás en el estancamiento, ¿no? Entonces, en esa fase, la tasa de interés sube. Si tienes acceso al crédito, te suben la tasa de interés, ¿sí? Y vas a tener acceso a crédito, pero menor que en otras condiciones, más caro, ¿sí? Entonces eso puede pasar, ¿sí? Que va a llegar, si sigues no vendiendo, pues vas a quebrar, porque no vas a poder pagar ni ese crédito más caro. ¿Sí queda claro? Entonces ya en la fase de estancamiento, la oferta de crédito, los bancos ya no te prestan lo que tú necesitas. En la fase de crisis, la demanda por crédito es mayor que la oferta de crédito.
¿No? ¿Sí o no? Sí, ya, muchas gracias, profe. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo, profe, la 30, que es en el esquema wixeliano, ¿qué sucede si la tasa de interés está por encima del interés real de pleno empleo? Ok, entonces, en Vixel. En Vixel, creo que así se escribe. Ahí sí no me regaño. En Vixel estamos pensando en una tasa natural. Una tasa natural que es igual al pleno empleo. Y que en esta tasa natural la inflación es cero. Entonces, si yo subo la tasa de interés por encima de la tasa natural, voy a poner así. ¿Qué va a pasar? Que va a caer la demanda, ¿sí? Y voy a generar desempleo. Y va a haber deflación. ¿Sí? Por otro lado, si la tasa natural está por debajo, digo, está por encima de la tasa nominal, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando crédito barato. Entonces va a aumentar la demanda, aumenta el empleo por encima de la capacidad potencial y entonces voy a tener inflación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que garantizar el Banco Central? Que la tasa de interés que fija sea aproximadamente igual a la tasa natural. ¿Para qué? Para que esté en el pleno empleo. Pleno empleo y que la inflación sea igual a cero. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. ¿Qué más? Bueno, a mí me gustaría, no es una pregunta, sino es una afirmación. Cuando dice que si en el modelo neoclásico pueden existir ciclos económicos y crisis, pues la respuesta sería no, porque el modelo neoclásico siempre se ha presumido desde sus críticos y hacia sí mismos como una escuela de corte lineal y estático. Lineal en el sentido de cómo, incluso en el crecimiento de solo, ¿no? O hasta, aquí estaba viendo, porque hay varios, ¿no? Está, bueno, es de la escuela institucionalista, pero no sé si, pero incluso aunque habla de ciclos, pues es demasiado, no habla de crisis realmente. Entonces, precisamente, o sea, no, la justificación sería de que no, los neoclásicos tienen una perspectiva lineal de la economía, de un crecimiento incluso, hasta el contrario, ¿no? Siempre tienen un sentido lineal de crecimiento como el de Solo, pero pues hablan de rendimientos decrecientes, bueno, la hipotenusa. Pero en el caso, por ejemplo, de crisis, pues, pues tampoco, o sea, no manejan ese concepto de crisis e incluso, pues, porque cómo puedo sustentar, o hasta ahí pues, en el examen se puede poner, ¿no? Que no, la escuela neoclásica es lineal, pero también estática, e incluso estática porque hasta incluso en las teorías de desarrollo, por ejemplo, de Puevich, pues él estaba en contra de la perspectiva ricardiana de comercio internacional, porque es estática, y él conformó su teoría sobre un dinamismo económico. Entonces, desde ahí estamos viendo de que no hay
puede ser algo cíclico si es estático. Entonces, pues no, obviamente no, es muy claro que la teoría neoclásica no tiene esa finura cíclica económica y de crisis. Sí, a ver, los neoclásicos no. Los neoclásicos no tienen, para ellos no hay ni ciclo, ni crisis, ¿no? Para Vixel sí, por ejemplo. O sea, los marginalistas, el nuevo consenso clásico, ahí sí existen los ciclos acotados, ¿no? Porque si te equivocas al fijar la tasa de interés, vas a generar ya sea inflación o deflación. Y eso es un ciclo que se tendrá que corregir a medida que el Banco Central ajuste la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, sí, estoy de acuerdo. En el modelo neoclásico, el propio mercado corrige los desequilibrios, ¿no? Entonces, podría haber ciclos momentáneos en el modelo neoclásico. Si consideras a los marginalistas, sí. Pero de manera generalizada, en el largo plazo, todo tiende al equilibrio, ¿no? Oiga, profe, en la pregunta que habla acerca de cómo operan las preferencias en la disminución o aumento del ahorro de manera natural, tiene que ver con la impaciencia de consumo presente que se ve bueno, creo que lo explicaron en lo del mercado de fondos prestables. Ah, okay. Sí, pero a ver, Jennifer, entonces, a ver, nosotros tenemos en el mercado de los fondos prestables, el ahorro está en función de la tasa, según el modelo neoclásico, de la tasa de interés y de la impaciencia que pusimos con I, ¿no? Creo que sí la pusimos, ¿no? Entonces, la impaciencia, ¿qué es? Es una preferencia, la impaciencia es una preferencia por consumir ahora, exactamente. Entonces, si la impaciencia es mayor que la tasa de interés, ¿qué haces? Ahorro. Consumes ahorro, ¿no? Consumas y baja mi ahorro. Exactamente. Si la impaciencia es menor que la tasa de interés, pues entonces ahorras, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, todo depende, ¿la impaciencia qué es? Es una preferencia. Entonces, esto depende de cada consumidor. Imagínate que a ti te gusta consumir mucho hoy. Entonces, tu impaciencia es alta. ¿Qué podría hacer que bajara tu impaciencia? No sé, algo. Entonces, si eso algo pasara, Jennifer, tú podrías ahorrar más. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, el que cambie la impaciencia es que cambiaran las preferencias. Entonces, para que hubiera más ahorro, en términos globales, tendría que bajar la impaciencia por el consumo actual. Pero eso, ¿cómo se hace? Pues eso depende de las propias preferencias de los individuos. Eso es algo natural, ¿no? No es que alguien pueda incidir para bajar la impaciencia, ¿no? Sería algo subjetivo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, esa es la idea. Sí, profe. Creo que Javier preguntó algo en el chat. Sí, dice, ¿cuál es el primer problema de la ley de Say en la interpretación de Ricardo? ¿Y cuál es la crítica de Marx al planteamiento de Ricardo? Acuérdense qué es lo que decía, cómo estaba teorizando a Say Ricardo. O sea, la reproducción simple. Estamos pensando, Ricardo estaba pensando en la ley de Say como Say lo pensaba, que todo lo que se produce, ¿no? Está hecho, o sea, el agricultor produce para su consumo y lo que no consume hoy es porque lo está pensando para consumirlo mañana, ¿no? Y cuando me estoy refiriendo de consumo hoy, es de que tú plantas tu maíz, tu parcela de maíz, ya agarras la cosecha, tienes tus 10 toneladas de maíz y entonces una parte de esas 10 toneladas te las vas a consumir. Otra parte la vas a intercambiar por zapatos, por verdura, lo que quieras en el mercado. Y otra parte la vas a ahorrar, ¿sí?
¿Pero para qué? Para consumir en el futuro. ¿Sí? Entonces, ese es digamos, la visión de Ricardo y la de Say. Todo se va a intercambiar. Todo se va a intercambiar. Entonces, y se intercambian por equivalentes. ¿Sí? El problema, dice Marx, que la ley de Say no se cumple porque realmente los capitalistas no están produciendo para intercambiar. Digo, no están produciendo para autoconsumo, sino están produciendo para acumular. ¿Sí? Entonces, cuando se rompe esa idea del intercambio simple mercantil, ¿a qué me refiero? Que produces para el autoconsumo y ahora el capitalista produce para obtener la ganancia de la venta de la mercancía. ¿Sí? Entonces, ahí ese es el problema que no se cumple. O sea, imagínate que ya estás, si yo produzco mi maíz para consumirlo, pues no tendría que haber desperdicio, porque todo lo que produzco es para lo que yo consuma, ya sea que lo intercambio por carne, por verdura, lo que sea. Pero cuando un capitalista produce, no produce para su autoconsumo, sino para quedarse con la plusvalía que está dentro de los bienes. Entonces, va a producir lo más que pueda, ¿sí? Y en ese lo más que pueda, no puede existir una certidumbre en que la oferta siempre va a ser igual a que la demanda. Puede ser que produzcas muchísimo y que al final no vendas todo eso, ¿sí? Porque no está pensado para el consumo, está pensado para obtener la ganancia que está ahí. Entonces, imagínate, como yo como productor que produjera algo, ¿cuántos bienes voy a producir? Pues quién sabe, ¿no? Voy a estar tanteando al mercado y entonces no necesariamente se está cerrando. A lo mejor produzco de más y nadie me lo compra. Entonces esos desequilibrios rompen la ley de Say. No sé si se entienda más o menos. Sí, profe, mucho mejor. No me da el avión. Y Marx, No, bueno, o sea, bueno, lo que plantea la ley de sí es que entonces, será como, bueno, tanto la oferta igual a la demanda, pero plantea un caso de autoconsumo por el propio productor, ¿no? Entonces, el problema, como bien menciona, es que ningún productor produce para su autoconsumo, sino para, es que digamos, acumular y generar o realizar esa plusvalía a través de la comercialización de esos productos. Sin embargo, pues es lo que dice Marx, ¿no? O bueno, esa es su principal crítica de acuerdo al planteamiento que tiene Ricardo sobre la ley de Say, ¿no? Sí, o sea, imagínate que tú eres carpintero, yo soy carpintero y Eduardo también es carpintero, ¿no? Entonces, pero no estamos produciendo las mesas solamente para consumir, sino para ganar otra lana, ¿no? Porque estamos poniendo a trabajar ahí a la gente. Entonces, estamos compitiendo. Yo compito contigo, tú compites con Eduardo, ¿no? Entonces, tenemos certeza de que voy a vender más que tú o que tú, o no sabemos, a lo mejor tú me ganas a mí, lo que sea. Entonces, esa incertidumbre, ¿no? Es la característica del capitalismo. Entonces, no necesariamente se va a cumplir que la oferta sea igual a la demanda. Vamos a producir, a lo mejor tú vendes todo, a lo mejor yo no vendo todo, ¿no? Entonces, ahí va a haber, ¿qué? Excesos de oferta y excesos de demanda, ¿no? Sí. O sea, si yo produjera para mi autoconsumo, no, porque voy a producir 10 zanahorias, de esas 5 yo me consumo 5 y las otras 5 las intercambio por manzanas que me las voy a comer, ¿no? Ahí ya no hay incertidumbre, porque estos son para consumir, estas las intercambio. ¿Eh? Y si lo llevas a la empresa, a una empresa de autoconsumo, pues tienes que pagar los salarios que te sirvan para que ese producto te dé de comer a ti y a los trabajadores con los que estás laborando. Pero así no es la cosa, ¿no? Así no es la cosa. Tú no pagas cero, o sea, no ganas cero, tienes una ganancia, ¿no? Bueno, entonces esa es la crítica que hace Marx. Le hace Marx, acuérdense que dice a Ricardo, dice, esto estaba bien para Say,
pero es una cháchara para Ricardo. Ahí acuérdense que así decía la cita. No, fue al revés. Que A ver, ¿cómo decía? Que era una cháchara infantil para Sei, pero que era indigno para Indigno Ricardo. para Ricardo, era indigno para Ricardo, ¿no? Entonces eso lo dijo Marx. ¿Qué más? Profe, ¿me puede complementar la que dice cómo se da la crisis según Paul Suisi? Es que yo puse con la teoría del subconsumo, es decir, sí que la demanda cae la rentabilidad y difícilmente se venden las mercancías a su valor, lo que trae una caída de precios. Además, dice que la posibilidad de la crisis es una consecuencia de la economía mercantil, pero no sé si le complemento más, así la dejo. Acuérdense que con Suisi hay varias formas de la crisis, ¿no? Entonces, la primera es por la tasa de ganancia. La segunda es por salario. La tercera es por subconsumo y la cuarta por la desproporción. ¿Se acuerdan o no? Sí las tengo anotadas, pero no a fondo. ¿Sí, Jennifer? Yo me acuerdo de la de los salarios y la de subconsumo. Entonces, bueno, está lo de la tasa de ganancia. O sea, por la caída tendencial de la tasa de ganancia. Esa es una. ¿No? Por la propia dinámica del capitalismo, acumular más, aumenta la composición orgánica y cae la tasa de ganancia. Es la primera. La segunda es por aumento en salario, ¿no? Y ahí les solté un chorro de la productividad. Si crece el salario por encima de la productividad, pues ya, truenas. Adelante, Omar. Ah, sí, profe, eso también me genera un poco de confusión porque creo que es lo que mencionaban los neoclásicos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia habría en lo que plantea Suiz y los neoclásicos? Pues se menciona que la productividad es igual a los salarios, algo así, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, lo que mencionan los clásicos es eso, ¿no? Que un incremento de los salarios por encima de la productividad genera, eso es lo que también genera la crisis. Pero entonces, ¿qué diferencia hay, no? Entre uno y otro. Bueno, a ver, acuérdate que los clásicos, ¿no? Los clásicos están suponiendo que el salario es igual a la productividad marginal del trabajo. Pero hay periodos como lo que pasó en Estados Unidos, en donde se estanca la productividad y tienes el estado de bienestar, y el estado de bienestar te obliga a seguir pagando salarios altos. Entonces, ¿por qué se estancó la productividad? Porque el capitalismo gringo fue poco competitivo y los gringos empezaron a comprar muchos carros alemanes y japoneses. Entonces, la productividad de la empresa americana empezó a caer porque no estaban vendiendo y tenían que estar pagando salarios altos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que el salario es alto y la productividad va descendiendo. Entonces, puedes entrar ahí en una crisis, cae la ganancia también, ¿no? Pero está suponiendo un estadio del capitalismo en donde la productividad no crece. Lo normal, Omar, es que la productividad sea mayor que el salario. ¿Vale? Perfecto, profe. Sí, gracias. Adelante, Ana. Sí, también aquí están las preguntas de qué se entiende por expectativas autocumplidas y cómo opera la especulación de mercancías en el ciclo económico. Ok. A ver, ahí me faltó, yo creo que mencionar a Hawtrey. Voy a regresar al ciclo. A ver. Fíjense. Ay, ¿cómo se escribe Hawtrey? Ya no me acuerdo. Hawtrey. Algo así. Búsquenlo en internet. A ver, fíjense si así se escribe. Hawtrey. Entonces, Hawtrey habla de la especulación mercantil en el ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Hawtrey? Que al principio, cuando la tasa de interés es baja, ¿sí? Los comerciantes piden crédito. Entonces, como están viendo que la demanda por los bienes va a crecer, en el inicio el inicio del ciclo empiezan a pedir crédito para comprar ciertas mercancías. Entonces, compran con el crédito, a ver, entonces la tasa de interés es baja y compran, piden crédito, aumenta el crédito y con eso compran mercancías.
¿sí? Compran un stock de mercancías. Está hablando de los comerciantes, ¿sí? Entonces compran mercancías a los productores, esperando que compran muchas mercancías. Entonces aumenta la compra de mercancías, esperando, las mantienen, esperando que el precio de las mercancías crezca. Entonces, ¿para qué? Entonces esperan que el precio crezca para después vender más caro. ¿Sí? Entonces, vender caro. Entonces, ¿cómo iba la pregunta? Ahí, Ana. Bueno, con las expectativas autocumplidas o con la especulación de mercancías. Entonces, fíjense, esta es la expectativa autocumplida. Entonces, ellos piensan que el precio de las mercancías va a subir. ¿Qué es lo que hacen? Con el crédito, acaparan las mercancías y las mantienen ahí. Entonces, ¿qué hacen? Como no las lanzan al mercado, disminuyen la oferta. Y si la oferta es menor a la demanda, ¿qué pasa con el precio? Aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, sus propias expectativas se autocumplen porque al acaparar aumentan los precios. ¿Sí queda claro o no? Sí, sí. Es si la oferta es menor a la demanda, ¿no? Sí, si la oferta, o sea, ellos piensan que van a subir los precios. Entonces, imagínate, a ver, imagínate, ¿qué harías? ¿Qué tipo de cosa podríamos hacer? A ver, un concierto que les gustara. Entonces van y compran los boletos, compran 100 boletos, ¿sí? Porque saben que cuando llegue el concierto va a llegar gente desesperada a pagar por esos boletos, ¿no? Entonces, llega la gente y ustedes le suben el precio, pero también el hecho de recortar la oferta, eso también incrementaría el precio. Más o menos, es un ejemplo ahí medio chorizo, pero más o menos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Kondratiev y Mandel? Ahorita vemos. Pero sí quedó claro eso, ¿no? Entonces, ¿o no? Sí, de las expectativas autocumplidas, sí. Y también, bueno, la parte de que le cuente cómo opera la especulación de mercancías en el ciclo económico, ¿tiene también que ver con este? Sí, pues esa es especulación, ¿no? O sea, pues te digo, o sea, empieza el ciclo, ¿no? Entonces, tú como comerciante sabes que los precios de las mercancías van a subir. Entonces, tú ahorita acaparas, compras barato para después vender caro. Entonces, eso es la especulación mercantil. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, Especulación mercantil es comprar barato y vender caro. sí, es mercantilismo puro, ¿no? Comprar barato, vender caro. ¿Sí? Lo que hacía Holanda, ahí en sus grandes almacenes, acaparaba las mercancías y luego se esperaba para que escasearan y las vendía a un precio más alto. ¿Sí? ¿Sí ¿Se queda claro más o menos? No, sí, sí, está muy bien. Y Gracias. luego, por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, esto es en la primera fase del ciclo. En la medida que va disminuyendo las ventas, en la fase del ciclo, ¿no? Fíjense, los comerciantes están pidiendo crédito para vender y siguen pidiendo crédito. Y va a llegar un momento en que tengan el stock de mercancías y que ya la gente no las compre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los bancos les piden el pago y ellos pues tienen que vender, pero ya nadie compra. Entonces venden las mercancías a precios más bajos, que es la etapa ya del estancamiento y la crisis. O sea, cuando es la deflación. Primero hay una etapa de crecimiento de precios que es el auge. Y en la etapa de crisis, ¿no? Viene la etapa de deflación. No solamente cae el precio de las acciones, cae el precio de todos los bienes. ¿Sí? Porque necesitan liquidez para pagar las deudas. ¿Sí queda claro o más o menos? Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Bien. A ver, ¿qué sigue? Ahí tenía una pregunta. A ver,
Dice Omar, ¿cuál es la diferencia entre el análisis de Kondratiev, Mandel y Arrighi de los ciclos? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, eso lo vimos en la clase pasada. A ver, ¿quién le contesta a Omar? ¿Nadie? Bueno, creo que comentó que Kondratiev analiza los ciclos a través de los precios. A ver, espérate. A ver, entonces, Kondratiev, creo que es con F o con B, ya no me acuerdo, ahí usted lo revisa. Analiza los ciclos a través de índices de precios. Mandel me parece que era por tasa de ganancia. Mandel, tasa de ganancia. ¿Cuánto duran los ciclos en Kondratiev? Promedio. 50 años. 50 años. Mandel, tasa de ganancia. Más o menos, pues yo creo que andan por ahí 60, 40, 50 años. Pero a través de la tasa de ganancia. Y Arrighi. ¿Qué onda? Hablaba de ciclos de 100 años. Los ciclos de 100 años, los ciclos sistémicos de acumulación, ¿no? En donde habla de ciclos productivos que se preceden de ciclos financieros, de un promedio de 50 años cada uno, para un ciclo sistémico de 100 años. ¿Sí? ¿Cuánto dura el ciclo de negocios? 10 años. De 7 a 10, ¿no? De 7 a 10 años. A ver, pregunta. Pregunta, ¿cuánto ha durado el motor de combustión interna en el uso del automóvil? ¿No escuchó, Alejandro? Como unos 50 años, ¿no, profe? Pues, ¿desde cuándo más o menos? Alexa, prende estudio. Muy bien. Ay, no, ya no me acuerdo. Más o menos, a ver, el Ford inicia en 1900, pero digamos que el ciclo industrial que se basó en eso fue todo el Fordismo, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. ¿Cuánto? 1945. Hasta ahorita, ¿no? ¿Cuántos años lleva? 70 más o menos. 70 más o menos. Y sigue, ¿no? Sí. Todavía no es el auto eléctrico. Entonces hay una duración casi de 100 años. Esa tecnología, 76 años, ¿sí? Pero todavía no sabemos cuándo se va a acabar. Dicen que en 30 años, ¿no? Será la transición. 100 años. 100 años. ¿Sí? Entonces, esa tecnología ha acompañado un ciclo productivo y ahorita trae un ciclo financiero que ya entró en crisis, ¿no? Entonces hace falta otro nuevo paradigma que pueda alimentar otro ciclo de 100 años en otra hegemonía, ¿sí? Ya sea su parte productiva y financiera. ¿Sí? ¿Cuánto duró el motor de vapor? ¿Cuántos años? ¿Cuánto? Ustedes que les gusta la tecnología y que no sé qué,
¿Cuándo se creó la máquina de vapor? Pues Bueno, ahí. 1600, ¿no? Algo así. ¿Cuándo? 1620, algo así me parece. Puede ser, pero a ver, la máquina, el ferrocarril, ¿cuándo? El ferrocarril, el barco de vapor, ¿cuándo se crearon? Como por 1700, ¿no, profe? 1700, ¿qué? 30, creo. 69. Bueno, pero eso fue la base, o sea, fíjense, inicia en 1700 y feria. Y esa fue la base para todo el ciclo capitalista inglés. ¿Desde cuándo? Desde 1810 hasta 1929. Entonces, otro ciclo, una tecnología, otros ciclos, dos ciclos, bueno, un ciclo sistémico de acumulación, una fase productiva, una fase financiera. De 1810 a 1873, de 1873 a la crisis del 29, y luego se cambia a otra tecnología, motor de combustión interna. 1945, 1970, el paradigma productivo, y después de ahí, hasta ahorita, ciclo financiero, y ahorita quién sabe a dónde vamos, quién sabe cuál es la tecnología que sigue, quién sabe si existe, quién sabe si existirá, no lo sabemos. Profe, bueno, yo había leído, es que no me acuerdo si fue la empresa Volkswagen, comentó que para el 2040, algo así, ya todos sus autos iban a ser eléctricos. También Honda, ¿no? Ya van a cambiar el negocio. Pero estamos en esas. ¿Será el automóvil eléctrico el nuevo paradigma? ¿Quién sabe? Yo no lo aseguraría. Eso sale de la propia, ¿cómo se dice? Ya saben que los chinos acaban de meter el primer coche eléctrico aquí en México. Estos Jack. ¿Sí saben de esos coches? No, profe, yo no sabía. Pues métanse en internet Jack, busquen así Hack, J-A-A-K. Y van a ver que ya es el primer coche chiquito, eléctrico, el más barato. Ahí les dije yo, que los chinos van a conquistar el mundo. Bueno, ¿qué más? Profe, dice ciclos sistémicos de acumulación productivos y a la derecha, ¿qué dice? Financieros. O sea, porque es una fase productiva y se acompaña, o sea, una fase productiva que llega a un auge y entra en crisis. Y luego cuando entra en crisis esa fase productiva, se complementa en una fase financiera, en donde lo financiero es más importante, que también entra en crisis. O sea, la crisis del 29 fue el punto final a la fase financiera del tercer ciclo sistémico de acumulación, según Giovanni Arrighi, ¿no? La primera fase productiva del cuarto ciclo sistémico fue de 1945 hasta 70, el Fordismo. Bueno, hasta 80 si quieren. Y de 80 para acá es la fase financiera de ese cuarto ciclo sistémico de acumulación. ¿Cuándo entra en crisis? 2008. ¿Cuándo acaba? Ahorita, 2020, con la pandemia. ¿Qué sigue después? ¿Quién sabe? Luego ahí dice, Javier, profe, el origen de la crisis según los clásicos, sí, son choques de oferta. Acuérdense que lo que decían los clásicos es que las crisis venían cuando venían las pandemias, cuando había una sequía o todo. Entonces, lo que pasaba con la pandemia, pues se moría la gente, no había producción, entonces venía la crisis. O cuando se daban las sequías, pues se echaba a perder la cosecha y ahí venía la crisis. Adelante, Ana. Bueno, la pregunta de qué papel tiene el cambio técnico en el ciclo y el papel de los bancos, lo podemos encontrar también con Hilferding, en los textos de Hilferding. Más bien en Mandel. Pero, ¿qué pasa? Que todo ciclo sistémico, todo ciclo productivo, es lo que estamos platicando ahorita, tiene aparejado un cambio técnico. Entonces, ¿qué es lo que detona o lo que acompaña, digamos, la fase expansiva del modelo inglés?
pues es la máquina de vapor, el descubrimiento de la máquina de vapor, ¿no? Ese cambio técnico. ¿Qué acompañó el Fordismo? La máquina de combustión interna y la industria eléctrica, ¿sí? O sea, porque eran los electrodomésticos, todo eso. Entonces, cada ciclo expansivo productivo tiene una base tecnológica que rentabiliza el trabajo, eso es lo importante, ¿sí? Más bien rentabiliza el capital y hace más productivo el trabajo. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Sí, sí. Y bueno, y con la parte de los bancos, ese es directamente, y bueno, no con Mandel, sino con Hilferding. Con Hilferding, ¿no? Con Hilferding ahí están, digamos, ese papel de los bancos y la tasa de interés, ahí en esa lectura. ¿Va? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya están listos por el examen? No, profe. Con respecto a que, permítame, ¿cómo operan las preferencias en la disminución, aumento del ahorro de manera natural? Ya esa la dijimos. A ver, ¿quién la preguntó? Jennifer. A ver, Jennifer, contéstela a este cuate. Pues se habla de la impaciencia de consumo presente, que son las preferencias, pues, para la redundancia, por consumir hoy en vez del futuro. Y se dice que si la impaciencia es mayor que la tasa de interés, se consume más y se ahorra menos. Por el contrario, si la impaciencia de consumo es menor que la tasa de interés, se consume menos y se ahorra más. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que tus preferencias cambiaran. Pero eso es algo subjetivo. Eso depende de los individuos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? No sé, a lo mejor una cuestión hormonal, por ejemplo, que yo ya voy más arriba de los 40, que me dé la andropausia y que de repente diga, no, pues ahora me lo consumo todo, ¿no? O ahorro todo. ¿Sí? Eso es algo natural. ¿Sí? ¿Sí me explicó o no? Sí, ¿cómo se llama? Ya vinculé esa respuesta a esto. Y la 32 no sé si podría complementarlo un poco más, creo que ya lo había abordado un poco sobre qué ocasiona el ciclo de negocios según los economistas marginalistas. A ver, ¿qué ocasiona el ciclo de negocios, chamacos? ¿Se acuerdan cuando leímos el libro de los marginalistas? ¿No era la intervención del Banco Central? Sí. Sí, que ponen la ajá, expansión del crédito, ¿no? exactamente. Que entonces, pues bueno, para los marginalistas, para que no se diera crisis, es que el Banco Central no tiene que intervenir en la economía para nada. Ahora sí que dejarlo solito. Así es, y lo que decían era que si el Banco Central se equivocaba, pues ya generaba un ciclo ahí, ¿no? Un ciclo. ¿Vale? ¿Qué más? Profe, lo del equilibrio es lo que vimos de los dos mercados, ¿verdad? De los esquemas de reproducción. Sí, claro, vimos los esquemas de producción, pero ¿cómo es la pregunta, Jennifer? Ahorita no. Pues me parece que dice, determina y explica la condición de equilibrio en la reproducción simple y la reproducción ampliada. Entonces ponemos las ecuaciones que hicimos aquí y ya las explicamos, ¿verdad? Sí, o sea, lleguen al equilibrio. O sea, ¿qué es lo que equilibra, digamos, el intercambio? La sacamos las dos, ¿no? Ajá. Ok, profe, gracias. Entonces, eso para que se diera el intercambio de manera equilibrada, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se explica la crisis en estos esquemas, profe? Bueno, ahí, o sea, esa es la crítica o sea, Hilferding pensaba que estos esquemas eran útiles para evitar la crisis, porque si tú garantizas que se cumpla esa igualdad, pues no hay desequilibrio, ¿no? Pero Marx hizo esos esquemas, bueno, Marx o Engels estructuraron esos esquemas para mostrar que el sistema económico vive en un constante desequilibrio, ¿sí? Porque no hay garantía
de que eso se cumpla. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Ok. Sí, o sea, los esquemas, estos esquemas reproductivos como tantos los hizo Marx para demostrar que el sistema capitalista está en un constante desequilibrio, ¿no? Así es. Porque no hay garantía de que los capitalistas consuman lo que tú quieres que consuman. No hay garantía. ¿Sí? Ok. Sí, gracias, profe. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo una pregunta de, ¿qué se entiende como modo de producción dominantes y dominado? Por ejemplo, bueno, el modo de producción dominante ahorita es el modo capitalista de producción. Pero eso no quiere decir que no exista el esclavismo todavía. ¿Sí? Ahí les cuento un chisme. ¿Cómo se llama? Hay estos que hacen chocolates. Díganme una marca de chocolates. Suizos. Lindor, algo así. Bueno, otra marca. ¿De suizo? Ajá. Turín. Ay, ¿cómo se llaman estos cuates? Los Wonka. Una marca de chocolates suecos. Unos cremino, profe. Esos son los chidos. Espérenme, déjenme ver. Déjenme buscar aquí en internet, hombre. A ver. Marcas de chocolate suizo. ¿Milka no es suizo? Sí, pero a lo mejor es yo quiero la marca general. Será. A ver. Ay, ¿cómo se llama? A ver. Marcas, a nivel mundial. Espérenme, Están los chocolates Lindor, creo que son esos. No, pero es Nestlé, ¿ok? Nestlé, fíjense lo que hace. O sea, estamos en el modo capitalista, ¿sí? Entonces, eso fue un escándalo, porque Nestlé, ¿qué es lo que hacía? Compraba, dice, el examen será el miércoles. No, el examen no es el miércoles, es el lunes. A ver, entonces, ¿qué es lo que hacía Nestlé? Ya ahora sí, modo dominante, modo dominado. Compraba el cacao a haciendas en África que esclavizaban niños. ¿Sí? Entonces, el sistema capitalista es un modo dominante, pero no quiere decir que no existan modos precapitalistas que se integran al capitalismo de manera dominada. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, todavía, por ejemplo, habría prácticas como hacendarias, pagarles a los mineros con ¿cómo se llama? En lugar de dinero, les pagaban, ¿cómo se llama? Con mercancía, ¿no? Entonces hay prácticas precapitalistas, ¿no? En el modo capitalista de producción. ¿Puedo dar un ejemplo así rapidín? ¿Sí? Pues, por ejemplo, los agricultores no tienen un nivel de vida muy bueno. Pero, por ejemplo, los agricultores sigo con el ejemplo porque me pareció interesante en su momento, aguacate, no ganan bien, pero al principio tenemos que, primero, en una primera etapa, los agricultores que se chingan, ¿no? Perdón la palabra, pero se chingan el lomo y ahí están, y pues los ves, ¿no? Cómo tienen ese proceso de extracción y todo lo que conlleva. Luego tienes a los intermediarios y luego tienes a los vendedores. Los vendedores les venden al extranjero y les encargan, bueno, preferencia de divisa, pues les gusta el pago por divisa, o por ejemplo Estados Unidos en el Super Bowl o Japón. Lo interesante es de que 9 de cada 10 aguacates de Japón son de México, ¿no? Entonces, a la preferencia de los aguacates en el extranjero y la pago de divisa, el propio aguacate incrementa de precio en México, que pues quieren igualar
el nivel de adquisición de dinero respecto al tipo de cambio de México con respecto al tipo de cambio de la divisa correspondiente. Entonces, vemos que hay una dominancia de arriba hacia abajo, desde el beneficio de los países por su ventaja, de los agricultores que pues se trabajan, ¿no? y se desgastan el lomo sin tener ningún tipo de beneficio monetario ni un mejor bienestar. Entonces, tenemos como que diferentes estructuras que hay intermediarios hasta intermediarios y el primer eslabón de la cadena pues no se ve beneficiado. Eso podría ser un modo de producción de dominio y dominante. Sí, sí, pero velo en términos de modos de producción. O sea, está bien el ejemplo, porque podrías poner Estados Unidos domina al capitalismo mexicano, es un modo dominante y dominado, ¿no? Pero en términos de, sí, puede ser modo dominante y dominado, pero si lo ves en términos de modos de producción, puede que existan modos de producción precapitalistas, sea esclavistas, sea cuasi feudales, ¿sí? Todavía existen dentro del modo capitalista de producción. Eso también, modo dominante, modo dominado, ¿no? Un capitalismo avanzado, modo dominante, un capitalismo retrasado, atrasado, modo dominado, ¿no? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Sí queda claro? Quedó claro, gracias. Y bueno, esta última la puedo encontrar bueno, ¿cuál es la principal aporte de Marx en los esquemas de producción? Ya lo hemos visto bastante, pero lo puedo retomar en alguna lectura que está en su carpeta. Sí, ahí están, ya ve que les puse ahí, ahí hay unas que no tienen nombre. Ese es el libro de, ¿cómo se llama? De Guillén. Entonces ahí, no me acuerdo qué capítulo es, habla de los esquemas de reproducción y él pone la cita, él pone la controversia y dice, a ver, lo que quiso decir Marx con esto fue esto, ¿no? Ahí está la carpeta. ¿Vale? Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Órale. Pues ya un minuto. ¿Ya listos para el examen? Profe, tengo una duda. Ajá. ¿Cuándo dijo que iba a aplicar el examen? A ver, entonces aquí ya, eso ya es voy a dejar de compartir. Eso ya es chisme en corto. A ver, voy a dejar de grabar.